Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualcuz Gaonal, que él es el fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, fundador del partido político FEPAP con su símbolo el pescadito, y en especial compilador del Decálogo Universal, como dice en Isaías 28:10, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, mandato tras mandato, un poquito aquí, un poquito allá. Entonces, cada cosa en su lugar, que Dios ha permitido que sea prefijado para estos últimos días. Porque una vez que viene la doctrina de Dios, aparece, porque ese es lo que estaba destinado, como es en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tenía que hacerse notorio la doctrina de Dios y también dar el inicio a la unificación, como dice, tanto los que están en los cielos como también están en la tierra. Entonces llega un tiempo de la unificación. Y durante este tiempo de la unificación tenía primero hacer conocer la doctrina. ¿Por qué primero la doctrina? Porque pasó algo inesperado cuando Dios le ordenó a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto y lo dijo: saca a mi pueblo, lo pones pie de este monte, porque escrito mandamientos y ley para enseñarles. Éxodo 24:12. Muy bien, lo sacó al pueblo y el pueblo no recibió los mandamientos, por eso se rompió ese compromiso. Y por segunda vez vuelve a llamarlo a Moisés. Empresa escribe ya para el futuro, como dice Salmo 102:18, escribirse esto para generación futura y el pueblo que se criará. Entonces también escribe para el futuro y el pueblo que tiene que criarse. Como se escribe para el futuro, y entonces dice en el Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos surgen dos cosas, según los de los cielos como también los de la tierra. Entonces viene el tiempo de la unificación. Ese es el misterio dado para estos días y tiene que ser con los gentiles, no primero los gentiles y después ya los que son judíos naturales. Al final los dos se juntan, porque está escrito en Romanos 11:25, al final todos serán reunidos, sin faltar ninguno, y después se declarará el juicio. Mientras no aparecía la doctrina del Creador, de las 10 palabras, bueno, pues hemos estado sin Dios, sin patria, no desconocíamos completamente lo que es de Dios, pero a su grande bondad, Él tenía que manifestarse en gente que nunca preguntaron por Él ni tampoco lo buscaron. Con gente que nunca preguntaron por Él ni tampoco lo buscaron. Es lo que dice Romanos 10, 20. Entonces, mostrarse gente que nunca preguntaron por Él ni tampoco lo buscaron. Entonces se manifiesta el Creador mediante su doctrina, y después viene, de acuerdo a lo que dice en Isaías, uno por uno tienen que ser reunidos. Pero mientras vamos, ya nos llamó, estamos dentro de su pueblo, también viene lo que es la edificación. Vamos saliendo de la oscuridad, de la ignorancia, hacia el conocimiento de la luz. Entonces, la ignorancia va quedando atrás, porque cuando hay ignorancia es un fanatismo. Y cuando uno pues, desconoce, es demasiado atrevido también. Por eso se dice que la ignorancia es demasiado atrevida. Piensa que tiene la razón. Y la ignorancia se convierte en un fanatismo. Entonces, por eso Dios quiere que el hombre salga de esa ignorancia y vaya pues al conocimiento de la luz. Es como decir, nos dicen que 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 6, 2 más 2 es 10, siempre nos hablan, pero vamos ya, de momento que nos enseñaron que 2 más 2 es 4, por más que nos hablen otro tipo de argumentos, no vamos a creer, porque ya sabemos que 2 más 2 es 4. Algo similar acá en la vida espiritual, una vez que lo que Dios quiere que el hombre entienda, comprenda, y si alguien viene con nuevas enseñanzas, lo va a recibir, no lo va a aceptar, porque tiene un conocimiento básico. Pues esa es la preocupación, el esfuerzo que Dios hace con sus hijos. Sean preparados, sean instruidos.
capacitados. No, dos cosas, uno para difundir y otro más para uno tratar de cambiar nuestra forma de ser, controlar nuestras emociones, controlar nuestras pasiones, controlar nuestros defectos, controlarlos. Desaparecer no, porque eso está junto con nosotros, sino controlarlo, así como Dios le dijo a Caín: si tú obras bien, andarás con la cabeza levantado; si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta, esperando en qué momento te descuidas. Pero tú debes dominar. Ese es el punto. Tú tienes que dominarlo. Bueno, hablando, queridos amigos, durante estos días venimos hablando de qué manera se adora a Dios, de qué manera se sirve a Dios. Así, varios puntos estamos hablando. Y ahora vamos a hablar de qué manera tenemos que allegarnos a Dios. ¿De qué manera? Porque escrito está en Deuteronomio 10:20, donde dice: a Jehová tu Dios temerás. Es el primer versículo del primer mandamiento. Dice: a Jehová tu Dios temerás, a él servirás. Dos, hemos visto. Nos falta aclarar temer, pero por lo pronto tenemos a él servirás, y hemos visto a través del libro sagrado de qué manera, cómo se sirve a Dios. Y Dios es un espíritu, no es materia. Entonces, Él ha dejado normas, ha dejado escritos cómo se tiene que servir a Dios. De qué manera se tiene que servir. Entonces ya tenemos un conocimiento según la Escritura. Ahora viene el punto, de qué manera, cómo nos tenemos que allegar a Dios. Eso, cómo nos tenemos que allegar a Dios. Está escrito pues en Deuteronomio 10:20. Ahora, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿cómo lo define? De allegarse. Lo definen ellos que es arrimarse o acercarse a algo, o aproximarse. También viene a ser de reunirse, también se entiende por congregarse, o tratar de ponerse en contacto o incorporarse también. Eso así lo define la Real Academia Española. Ahora, porque encontramos un versículo bíblico para comprender un poquito, Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. En 4:8 dice lo siguiente: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Miren, no está hablando que tenemos que allegarnos a Dios, y si nosotros allegamos, Él también se va a allegar a nosotros. Pero para allegarnos a Dios y Él se allega a nosotros, hay un proceso que, bueno, fuera así nomás por así, ¿no? Hay un procedimiento. Primero, tenemos que limpiar las manos. Segundo, no podemos estar de doblado ánimo. Tercero, tenemos que purificar nuestro corazón. O sea, mientras no limpiamos nuestras manos, mientras estamos con doble pensamiento, y si no limpiamos el corazón, entonces difícil es que nos alleguemos a Dios, porque Dios es santo, es puro. Es difícil que nos alleguemos, y es difícil que se allegue a nosotros. Entonces, ¿cuál sería ahora nuestro proceder? Por eso dice el apóstol Santiago, tenemos que afligirnos. Y si hablamos de afligir, estamos hablando de ayuno. Lamentarse y llorar, o sea, lamentarse que algo que nosotros hemos cometido y quizá al inicio no lo hemos tomado en cuenta, y ahora empezamos a lamentarnos: pero ¿por qué hice esto que no debía de ser? Empieza a llorar. Entonces, a eso es lo que tenemos que acá
dice el apóstol Santiago, que nuestra risa se convierte en lloro y nuestro gozo se convierte en tristeza. Y luego tenemos que humillarnos delante del Señor, y si nos humillamos delante de Él, seremos ensalzados. Entonces vemos algo interesante, que para llegarse a Dios tenemos que limpiar las manos primero. Segundo, no podemos estar con doble ánimo. Tercero, tenemos que purificar nuestro corazón. Y tiene que haber, como dice la Escritura, tiene que haber pues afligimiento, lamento, tiene que haber lloro, que esa risa se convierte en lloro y nuestro gozo se convierte en tristeza. Nos da las pautas a seguir para nosotros, para que nos alleguemos a Dios y Él se llega a nosotros. Primero vamos a desarrollarlo, donde dice, tiene que limpiarse las manos. ¿En qué sentido lavarse las manos? En forma literal encontramos que lavarse las manos es protegerse de los gérmenes. Y antes en Israel había una costumbre que antes habían los vasos, había vasos de honra, de deshonra, vasos de misericordia, etc. Habían vasos. Si hablamos de misericordia, porque estaban pues en los caminos, van a ingresar a la ciudad, había una fuente de agua limpia, pura, fresca. Siempre había para que los visitantes, cuando vienen agotados, entonces tomaban su agua, o por lo menos se lavaban las manos y para luego empezar a continuar con su viaje. Y de ahí otra cosa que había antes de ingresar a un domicilio, en la entrada había un recipiente donde el visitante tenía que lavarse las manos, los pies. Es una costumbre, ¿ya? Entonces estamos hablando, lavarse las manos es protegerse de algunos gérmenes. Eso es. Eso es en forma literal. Pero si vamos a lo espiritual, vamos a encontrar algo de un poquito diferente. Cuando hablamos de lavarse las manos, significa limpiarse de una culpa. Miren, primero vemos que las manos es protegerse de varios gérmenes, por eso que lavarse las manos. Pero en la parte espiritual es limpiarse de alguna culpa que uno ha cometido o no está de acuerdo. Entonces, por eso, ejemplo tenemos el gobernador de Judea, Poncio Pilato. Poncio Pilato, cuando a Jesús primero lo llevan ante el Sanedrín, lo tomaron prisionero pues a la medianoche, lo llevan al Sanedrín, toda la noche lo estaban juzgando. Después de eso, del Sanedrín, lo juzgan, le encuentran culpable y lo pasan pues en este caso al emperador. Lo envían pues, para Poncio Pilato, para que él era el gobernante en la parte civil, él era el gobernante, que él determine. Y al ver que nada adelantaba, porque todo era contrariedad, había tanta bulla, no estaban de acuerdo, unos de acuerdo, otros no, y así, había tantas controversias en ese momento. ¿Qué hizo Pilato? Como ver que nada adelantaba, todo cada vez era más bullicioso en ese momento, antes que siga haciendo más alboroto, él pidió una pequeña fuente con agua. Luego se lavó las manos delante del pueblo y dijo: inocente soy de la sangre de este justo, vean ustedes. Entonces vemos que lavarse las manos era un símbolo también de un reconocimiento. Y en el caso de Poncio Pilato, simplemente se lavó las manos porque no quería cargar con toda esa culpa lo que estaban queriendo crucificar a un hombre inocente. Entonces, ahí encontramos algo interesante.
Pero al mismo tiempo también el pueblo pidió que sea derramado sobre nosotros y nuestros hijos pidieron también pues una desgracia tremenda que en el año 70 se cumplió y desapareció el pueblo de Israel por muchos años. Han recuperado su independencia desde el año 1918, no hace poco. Pero vamos al punto de entenderlo. En forma literal significa lavarse las manos o protegerse de algunos gérmenes. Y tenemos el limpiarse de una culpa. Tenemos de Poncio Pilato el ejemplo de una culpa. Por eso dijo: yo soy inocente de la sangre de este justo, vean ustedes. Y el pueblo estaba más enardecido, dijo que su sangre sea derramada sobre nosotros y nuestros hijos. Imagínense que también antes de hacer un cambio en su vida, reflexionar o por lo menos callarse, no, dijeron todo lo contrario. ¿Ah? Entonces por eso al final dijo, ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Hasta dónde están envenenados de la ignorancia? No entendieron nada, lo miraron en forma literal y pidieron su cabeza. Bueno, hasta ahí estamos viendo lo que estamos mencionando. Y nuestro Mesías, cuando estaba pues en vida en esos días, caminaba cerca de los trigales, caminaba los días de sábado. ¿Qué hacían los discípulos? Cogían las espigas de los trigales, porque iban así rodeando, y empezaban a comer porque tenían hambre. Y los maestros de la ley dijeron: ¿cómo es posible que tus discípulos estén comiendo sin lavarse las manos? Entonces, ¿qué hace nuestro Mesías? Llama a uno de ellos, ¿no? Le habla a uno de ellos y le dice así, Mateo 5, 18, 19, 20, cuando lo juzgaban que sus discípulos comían sin lavarse las manos. Entonces Jesús le da una respuesta bien salomónica y le dice así: todo lo que entra por la boca no contamina al hombre. Todo lo que ingresa por la boca no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre, que come las cosas sin lavar. Mateo 15, 19, 20, 21. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, las muertes, adulterios, fornicación, falso testimonio, blasfemias, etc. Siempre vemos ahí lo que contamina netamente al hombre. Lo que contamina es lo que sale del corazón. Eso es no necesariamente lavarse las manos, sino eso contamina. Eso debemos de cuidarnos bastante. Pero acá lo hacemos poquito al revés, preocupados, como dice Gálatas. Pablo decía: ustedes han empezado por el espíritu, ahora quieren perfeccionar la carne. Debemos de cuidarnos más de nuestra expresión, porque a veces herimos a uno, herimos a otro, y cuando nos hieren a nosotros ya no nos gusta, no aprendemos a ser equilibrados. Entonces ese es el punto. Así, queridos amigos, esto es lo que estamos mencionando, que limpiarse las manos era pues lavarse las manos, es protegerse de algunos gérmenes en forma literal, y en la parte espiritual es reconocer una culpa de qué hemos hecho y tener cuidado en expresarnos. Por eso decía el salmista David 24, 3 y 4: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? Fíjese, dos preguntas plantea el salmista David: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién es? ¿El limpio de corazón o el limpio de manos? ¿El puro de corazón? ¿El que no ha elevado su alma a la vanidad? Ni tampoco a jurar en paz. O sea, 4 puntos fundamentales.
El que limpió, o sea, ¿quién subirá al monte, subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de corazón, 1. El de puro corazón, 2. El que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado en falso. Entonces, ellos son los únicos que pueden subir al monte de Jehová. Ellos, únicos. Después, amigos, estamos demasiado lejos. Incluso el apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo 2:8, esclarece: quiero que los hombres oren en todo lugar, muy bien, 1, levantando las manos limpias, sin ira ni contienda. O sea que sin ira quiere decir, levantemos nuestras manos sin furia, sin rabia. No podemos estar airados, furiosos, no. Y ni contiendas, que sí, no puede ser para disputas, para discusiones, debates, para choques, o para buscar desacuerdos, conflictos, enfrentamientos. Eso no. Por eso recomienda: quiero que los hombres oren en todo lugar, muy bien, levantando las manos limpias. O sea, no necesariamente tiene que estar lleno de mugre para decir llevarse las manos, sino se refería a evitar siempre estar con ira, estar siempre con desacuerdos, con conflictos, haciendo conflictos. Ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Cuando dice, hemos visto sobre limpiarnos las manos, pueden allegarnos a Dios, dice limpiar las manos, pecadores, limpiar las manos, allegarnos a Dios. Para que Él se allegue a nosotros, tenemos que limpiar las manos, como estamos viendo. Y ahora, de doblado ánimo. ¿En qué sentido doble ánimo? El apóstol Santiago 1:8 nos dice que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doblado ánimo, o sea que es inconstante en sus caminos. Cuando hablamos, amigos, es un hombre inconstante en todos sus caminos, y hablamos de inconstante, un ánimo inconstante. En este mismo versículo, en versión Dios habla hoy, dice: ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. ¿A qué se refiere? No podemos estar en conflicto, inconstante, de doblado ánimo. Entonces, cuando hablamos de doblado ánimo, dice en esta versión, ustedes quieren amar a Dios y al mundo a la vez. No se puede amar al mundo y a Dios al mismo tiempo, no se puede, nos tenemos que definir. Y en versión Nueva Traducción Viviente dice: porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ahora, Nueva Versión Internacional, ustedes los indecisos, quiere decir, pues sí, doblado ánimo es una persona indecisa. La lealtad ante Dios está dividido con el mundo. Y en palabra hispanoamericana, es que ustedes se portan con doblez, o sea, siempre el doble corazón. No hay transparencia, no lo hay. Y en traducción de lengua actual dice: háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo. Eso tenemos que hacer. Tomar una decisión ahora. Por eso es: háganse amigos de Dios y Él hará amigo de ustedes, será amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Nos está recomendando: pecadores, dejen de hacer el mal. Los que creen amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tener una decisión: a Dios o el mundo. O sea, aquella decisión es nuestra. Servir a Dios o servir al mundo. O sea, por eso no podemos hablar con un doblez de corazón, doble ánimo. No puede haber. Personas indecisas, no.
Lo que Dios no quiere que esté un momento con Dios y un momento con el diablo. No, es una persona decidida, equilibrada. Tenemos que tomar una decisión, así como fue en el caso de Elías. Elías le dijo al rey Achab, o Acab, y al pueblo, juntamente, le dijo a los 400 profetas, le dijo a los 400 profetas de los Baales y a 400 profetas de los bosques que comían de la mesa de Jezabel. Entonces el rey Acab juntó a los 400 profetas de los Baales y los 400 de los bosques y todo el pueblo en el monte Carmelo. Sé que se juntaron 800 total de profetas, tanto de los Baales como de los bosques. Ahora nos ponemos a pensar, queridos amigos. Ahora nos ponemos a pensar. Ahí cuando él ayuna, pues sí, a veces que venga acá. Entonces, ahora, tenemos que tomar esa decisión. Tomar una decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Acá no podemos estar con dos pensamientos, como dice claudicar, entre dos pensamientos. Si Jehová, dijo bien claro, si Jehová es Dios, seguidle; si es Baal, id en pos de Dios, en pos de él. Acá tiene que definirse, le dijo bien claro al pueblo. Se definen, bien sirven a Baal o a los bosques, o le sirven pues al Creador. 1 Reyes 18, 19, 20, 21. O sea que estamos hablando, no solamente había 400 profetas de los Baales, sino también había 400 profetas de los bosques. Estamos hablando de 800 personas. Entonces, ¿qué hizo el rey Acab? Reunió a todos los 800 total, y luego también a todo el pueblo en el lugar del Carmelo, y luego ahí cuando se acerca Elías, y a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cómo puede estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, dice, seguidle; y si Baal es Dios, seguid, id en paz. Listo. Y el pueblo no respondió nada porque estaba más confuso que en todo. Por eso decía el apóstol Santiago 1:18, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. A esto lo llaman también un hombre inconstante, también lo consideran como una persona de doblez de corazón. No se define, está en desequilibrado. Entonces, queridos amigos, acá en la base es, como es el apóstol Santiago, el hombre de doblado ánimo es inconstante en sus caminos, o sea, no permanece, es inconstante, está presente, pues desaparece, está presente, desaparece, porque no hay constancia, no lo hay. Por eso dice en Proverbios 2:13, porque no los oidores de la ley serán justos para con Dios, mas los hacedores, o sea, los que obedecen la ley, esos serán justificados. Acá lo que nos preocupa es ser hacedores, ser practicantes para ser justificados. Por ejemplo, dice en la traducción del lenguaje actual, Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés. Sabemos que la ley no es de Moisés. Dios le entregó a Moisés, sí, para enseñar a su pueblo. Pero vamos a lo que está escrito. Dios acepta a los que le obedecen la ley de Dios, pero rechaza a quienes solamente lo escuchan y no le obedecen. Entonces, ese es el punto. Una persona de doblez, está siempre con doble pensamiento. Es como decir, dos hogares al mismo tiempo. Me atienden bien acá, estoy bien. Me atienden mal, me voy al otro lado. Me atienden mal, igualito, me voy, me empiezo a hacer. O sea que no hay una cosa estable, todo es inestabilidad. Nos vemos acá que nos llama para nosotros buscarlo. Él nos busca, sí, pero para buscarlo tenemos que tratar de esforzarnos cada día. Es
sacar, en este caso, buscar siempre ese equilibrio y buscar siempre tratar de poner en práctica lo que Dios establece, definir nuestro pensamiento. Eso es lo que tiene que ser. Por eso dice Pablo, no porque no son los oidores de la ley serán justos para con Dios, mas los que obedecen, los hacedores de la ley serán justificados. Ese es el plan que nosotros tenemos que realizar. Luego el tercer punto dice purificar el corazón. La pregunta es, ¿y cómo purificamos el corazón? Sé que otra vez hablamos sobre un tema que el corazón también piensa. Así es, amigos, también piensa. También tiene su cerebro. Increíble. Pero, ¿cómo vamos a purificar el corazón? ¿Cómo se va a purificar? Recordando siempre lo que dijo nuestro Mesías, Mateo 15, 18, 19 y 20, vamos a pasar lectura nuevamente este versículo. Lo que sale de la boca del corazón sale, esto contamina al hombre. ¿Qué sale del corazón? Los malos pensamientos. ¿Qué más sale? Las muertes, el adulterio, la fornicación, aparecen los hurtos o falsos testimonios, hablamos de blasfemias, etcétera, etcétera. Eso sale del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Que comer las manos sin lavarse las manos. Como nuestro corazón sale, como es en otra parte de la Escritura, que Dios ha hecho el vaso y el plato, nosotros más preocupados es limpiar la parte exterior del vaso y del plato, preocupados en limpiarlo. Pero Dios ha hecho lo de adentro y lo de afuera. Pero ¿qué pasa lo de adentro? Me dice bien claro, todo es rapiña y maldad. O sea que la maldad viene de lo de adentro, de nuestro corazón, viene, pero la maldad aflora y así. Y ahora nos recomienda que debemos limpiar nuestro corazón si nosotros está sembrado y se va a seguir creciendo y aún más cuando lo dejamos que siga aflorando toda esa parte negativa. Entonces, acá viene cómo vamos a purificar nuestro corazón. Porque dice, hemos revisado la Escritura, que debemos allegarnos a Dios y Él se va a llegar a nosotros. Pero para el primer punto tenemos que limpiar las manos. Segundo, Dios no quiere el de doblez de corazón, no el hombre inestable, no. Y luego nos pide purificar nuestro corazón para que nosotros nos alleguemos y Dios se allegue a nosotros, si no de lo contrario no. Es difícil. Ahora, ¿cómo vamos a purificar nuestro corazón? Aunque ya le dije bien claro lo que dice, Dios dijo a Caín, tú tienes que dominarlo. Cada uno sabemos, tenemos un conocimiento, lo bueno y lo malo que tenemos que hacer. De ese punto de vista, no necesariamente tiene que ser israelita para decir, no, yo no sé qué cosa es el bien, no sé qué cosa es el mal. No, eso dicen Romanos. Los gentiles que no tienen ley son ley a sí mismos, ¿no? Dice bien claro, y excusándose, cada uno. Entonces vemos acá que tenemos que purificar nuestro corazón. ¿Cómo purificamos nuestro corazón? Purificamos confesando nuestros pecados. Así se purifica el corazón, confesando nuestros pecados. Pero si tú no conoces la doctrina de Dios, no conoces la ley de Dios, ¿cómo puedes decir yo pequé? En sí, eres inocente. Para conocer el pecado tenemos que conocer la doctrina de Dios. Por eso dice en 1 Juan 3:4, el pecado es la transgresión de la ley. O en hebreo sería la transgresión de la Torá. Entonces, hay una transgresión que sí hemos quebrantado, pero si no conocemos la ley, no puede. Por eso dice Pablo, el pecado yo no lo conocí no por la ley, porque una vez que empezó a crecer
y luego yo morí. Sé que eso tenemos que ver en otro momento. Entonces vemos acá, hazme recordar, para eso Dios, uno tiene que confesar sus pecados, y Dios es fiel y justo, y Él nos perdonará y limpiará de toda nuestra maldad. Entonces vemos acá, lo que tenemos que hacer es confesar, simplemente confesar. Si nosotros confesamos nuestros errores, Dios nos va a auxiliar. ¿Por qué? Porque está escrito en Isaías 43, 26. Dice el Creador, hazme recordar. No está diciendo, yo voy a pasar por alto, no. Primero tienes que tú hacerle recordar a Dios. Luego dice, entremos en juicio juntamente. O sea que entremos en juicio por los dos. Luego dice, relata ahora. Relata tú ahora. Entonces vamos hablando, lo que Dios quiere, que el hombre reconozca su error, reconozca, Él sabe los errores que cometemos a sabiendas. Una cosa es por un desconocimiento, que en la parte legal le llaman delito culposo, y otra cosa es hacerlo con alevosía y premeditación. Entonces es diferente el uno con el otro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente reconocer dónde está nuestra falla, dónde fue nuestro fracaso y por qué estamos así. Si no reconocemos, amigos, es un problema. Pensamos que Dios está con nosotros. No está. No está. Porque nuestro corazón es como decir un vaso, está lleno de agua sucia. ¿Va a entrar una gota limpia? No va a ingresar. Si es que ingresa, se desaparece por la misma suciedad. Por eso que Dios quiere que esté todo limpio. Vaso limpio, el agua limpia, entonces da ganas de beber. Agua fresca. Pero lo que Dios quiere es que el hombre confiese sus errores. Confiese. Por eso dice, entremos en juicio juntamente. O sea que estamos hablando, entrar en juicio juntamente. O sea, mejor dicho, juntos entremos a un juicio. Y luego dice, relata tú para abonarte, relata, habla para yo abonarte, o para buscar que yo justificarte. Entonces acá la base es que nosotros primero tenemos que recordar nuestros pecados, tenemos que recordar que hemos hecho daño, nos hicieron daño, pero hermanos, acordamos que nos han hecho daño que hacer daño, eso no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque somos bien olvidadizos para eso. Siempre nos buscamos la conveniencia. Entonces vemos acá, pero el Creador sabe qué hemos cometido, qué errores hemos cometido. Así como una vez cuento una historieta de padres jóvenes, llegaron a tener dos hijos, y a el mayorcito tenía 9, la niña tenía 8, y lo llevaron a los abuelitos para que lo cuidaran un tiempo determinado, porque ellos regresaban a trabajar y las criaturas estaban de vacaciones. Y los abuelos aceptan. Y luego, el abuelo le gustaba cazar. Le gustaba cazar al campo, animales pequeños, grandes, le gustaba cazar. Y para enviar pues, un sustento a la casa. Y un día el niño, muy emocionado porque estaba utilizando una escopeta, porque nunca había utilizado, y había una laguna cerca de la casa de la abuela, ve un pato que estaba por ahí dando vueltas, queriendo entrar al agua, lo dispara y lo mata al pato de la abuela. ¿Y qué hacen ellos? ¿No? Van y hacen un hoyo y lo entierran ahí al pato, cosa que ojalá que no se encuentre. Entonces, eso es, queridos amigos. Ahora, ¿qué pasó? Como estamos hablando del patito, la niña, el niño, bueno, su abuelito le decía, bueno, vamos a cazar. Entonces venía la niña, la abuelita le decía, lava los platos. Entonces se iba a la criatura, a su hermano, le decía, dile mamá, no te vayas, lava los platos, porque si no le voy a decir que tú lo mataste al pato de la abuela. Y así, lo chantajeaba.
Hasta que un día el abuelito le dice, ¿sabes qué? Vamos a cazar. Y la chica se acerca y le dice, lava los cubiertos, ¿ah? Si no digo a la abuelita que mataste su pato. Y la abuelita le dice, no, yo sé que lo mató mi pato. Pues quedaron sorprendidos. ¿Qué? ¿Lo mataste tu pato? Sí, lo mataste. Cuando tú disparaste, yo estaba mirando a la ventana. Y sé dónde lo has enterrado. Algo similar es Dios con nosotros, está esperando en qué momento vamos a abrir nuestra boca, en qué momento le vamos a hacer recordar, porque Él sabe muy bien lo que hacemos, porque no hay nada oculto, pero Él quiere que nosotros abramos nuestra boca, confesemos nuestros pecados. Entonces Él es fiel, Él es justo y nos va a perdonar y va a limpiarnos de nuestra maldad, como dice la palabra en 1 Juan 2:9. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle recordar a Dios. Luego entremos a un juicio y decirle cuál fue el motivo y la causa de este pecado. Tenemos que relatar o hablar para que nosotros seamos justificados. Eso es lo que Dios quiere del hombre. Isaías 43, 26 y 25. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Relata tú para abonarte. En otra versión dice, hazme recordar, entremos en juicio juntos, habla tú para justificar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros le hagamos recordar. Segundo, hablar, relatar cuál es el motivo y la causa. Porque en el fondo, queridos amigos, cuando hablamos de relatar, luego hablar, confesar, porque en el fondo el que nos manda a cometer errores no es tanto el hombre, porque el hombre es inocente, sino vienen los espíritus, como dijo una vez un amigo, los espíritus chocarreros, vienen, nos utilizan, que nosotros llamamos los malos pensamientos, y luego le damos cabida y al final terminamos con un pañal de criatura embarrados. Pero ¿quiénes son los espíritus negativos, los espíritus chocarreros o los famosos inquilinos perversos? Nos utilizan. Entonces, ¿cuál sería nuestro proceder? Denunciarlo, confesar. Tal espíritu me utiliza cuantas veces desea. Entonces ahí viene la palabra invocar, invocas el nombre de Dios, pedir auxilio como Pedro, que se estaba ahogando en el mar, pidió, dijo, Señor, sálvame, no dejes que muera. Entonces, algo similar. Estamos en peligro, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame. No dejes que este espíritu de tal me siga utilizando. Entonces, esa es la forma que tenemos que hacer y recordar, y tenemos que hablar, relatar, confesar y decir, tal espíritu me utiliza, después me deja como pañal de criatura bien embarrado. Esa es la forma nosotros de confesar nuestros pecados. Pero si nosotros no confesamos, como dice nuestro querido maestro, el hombre es inocente, y como vinieron los delincuentes, lo tomaron prisionero dentro de su mismo cuerpo, cometieron su cometido y después se fueron. Y como nosotros no hemos confesado, no lo hemos denunciado, somos culpables porque aceptamos ese mal. Por eso dice un dicho, muchos pájaros pueden dar vueltas sobre nuestra cabeza. El problema es cuando lo dejamos que hagan su nido. Acá muchos pensamientos pueden venir sobre nuestra mente. El problema es cuando lo dejamos, le damos cabida. Ese es el punto que tenemos que entender. Entonces ahora, si no purificamos nuestro corazón confesando nuestros errores, queridos amigos, en Sabiduría 1:5 dice que el Espíritu Santo que nos educa huye la doblez.
Uno huye de la doblez, como anteriormente estamos viendo, cuando hay pues un doble pensamiento, así como Dios le dijo a Elías, hasta cuándo, Dios, así como Elías le dijo al pueblo, hasta cuándo tiene que estar entre dos pensamientos, hasta cuándo. Entonces acá tenemos que definirnos, decidirnos. No podemos estar con dos pensamientos. Por eso dice el Espíritu Santo que nos educa, huye la doblez. No le gusta que estemos con dos pensamientos. Bien a Jehová o bien a Baal. No, tenemos que definir. Y luego, una vez que empezamos a definir, a definir, entonces tenemos que dejar también de ser, dejar como dice en la escritura, tenemos que dejar de los pensamientos insensatos. Tenemos que alejarnos de esos pensamientos insensatos. Entonces luego dice, y se llena de confusión cuando se presenta la maldad. Está en Sabiduría 1:5. Cuando hablamos, amigo, del insensato, ¿en qué consiste el insensato? El insensato es el que se cree que lo sabe todo. Es el insensato. Se cree que sabe de todo y él sabe lo mejor que puede ver. Él sabe de todo, se cree así. Insensato también es aquel que se enoja y enseguida, con mucha facilidad. Insensato es aquel que carece de buen juicio, aquel que carece de cordura, de un sentido común. Es una persona inflexible. En otras palabras, con pensamientos alocados, desatinados, imprudentes. Eso viene a ser el insensato. Por eso dice acá, estamos viendo en Isaías, en Sabiduría 1:5, el Espíritu Santo que nos educa, huye la doblez. No puede haber doble pensamiento, no puede estar dos cosas, bien Dios o bien Baal. No podemos estar con dos pensamientos, no podemos estar. Y se aleja de los pensamientos insensatos, quiere decir de pensamientos alocados, desatinados, imprudentes, se aleja también. Así que tenemos que tener bastante cuidado, porque está escrito en Proverbios 12, 15, 16. Dice que el insensato es el que se cree que lo sabe todas las cosas. Ese es aquel que se enoja enseguida con facilidad. Eso es el punto. Eso es lo que estamos viendo concerniente. Debemos nosotros, como dice visto en Santiago, allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros. Estamos viendo que para llegarnos a Dios tenemos primero, amigos, limpiar nuestras manos. No se trata de que tiene que lavarte con agua pura, sino hemos visto de limpiar, que es reconocer. Así como Poncio Pilato se reconoció que era justo y lo estaba condenando a un justo, y esa bola se lavó las manos, dijo, no, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Luego vemos a través de la Escritura, no podemos estar de doble ánimo, no podemos tener dos pensamientos en uno. Acá tenemos que ser decididos, tomar una decisión, bien a Dios o bien a Baal. No podemos estar con dos pensamientos, porque estamos con dos pensamientos, estamos con un doble pensamiento, con doblez de corazón y con un pensamiento insensato, espíritu talebos. Y que diga que Dios nos conduce, mentira. El espíritu de error sí nos conduce, porque se llena de confusión cuando se presenta la maldad. Viene ese problema, se llena de confusión y se aparta. Aquel que diga yo estoy con el Espíritu Santo, mentira. No, se aparta. Así, queridos amigos, vamos viendo del punto, dice el apóstol Santiago, hemos visto, allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros, purificar, limpiar los pecadores que limpian nuestras manos,
tenemos que evitar de estar con doblez ánimo, tenemos que purificar nuestro corazón como estamos esclareciendo. Ahora, teniendo esos puntos ya, viene acá que todo israelita, y hablando todo israelita, como dice en Eclesiástico 35, 6 y 7 y 11, no te presentes al Señor con las manos vacías, porque todo eso es debido según los mandamientos. Cada vez que presentas a una ofrenda, hazlo con cara alegre y ofrécelo, digamos, con alegría. ¿Por qué pide? No podemos presentarnos a Dios con las manos vacías, porque hemos visto que Dios escucha al israelita pero con ofrenda, porque tiene un conocimiento de qué manera tiene que adorar a Dios, de qué manera tiene que servir a Dios, de qué manera tiene que allegarse a Dios, es con ofrendas, pero primero tiene que confesar sus errores, primero tiene que reconocer sus errores, como dice la Escritura, 46, 25 de Isaías, porque dice, yo soy el que borro sus rebeliones, que se paran sublemando contra mí, se levantan contra mí. Yo soy el que borro sus rebeliones de ustedes por amor a mí, dice Dios. Y algo más agrega, y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué tal misericordia del Creador que aún no se acuerda de lo que hemos cometido? ¿Por qué? Porque hemos confesado, hemos confesado, hemos abierto nuestra boca, hemos relatado, reconociendo nuestros errores. ¿Y quién nos está haciendo cometer los errores? Entonces Dios nos borra, nos limpia. Esa es la manera de poder avanzar, la manera de purificar el corazón. Y teniendo esos puntos podemos acercarnos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Pero si estamos con el doblez de corazón, con doble pensamiento, con doble pensamiento insensato, amigos, no, al contrario de abrir más nuestra mente, de hacer las cosas, se llena de confusión el mismo espíritu. Por eso le vuelvo a repetir lo que dice en Sabiduría 1.5, el Espíritu Santo que nos educa huye de la doblez, se aleja de los pensamientos insensatos y se llena de confusión cuando se presenta la maldad. Empezó a reinar el otro en nuestro corazón, el espíritu se llena de confusión, se aparta. Y vamos a creer que es algo verdadero. Por eso, amigos, tenemos que pensar bastante de hoy en adelante. Y para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y comparte con tus amistades para llegar a más seguimiento de la palabra de Dios.